Has vivido una vida plena, con amores, pérdidas y batallas. A lo largo de todo ese tiempo, quizás siempre te ha acompañado una idea o imagen, la de Dios como un padre, un rey, un juez, un gran creador que te moldeó y te dio vida. Por mucho tiempo, esta concepción te ofreció consuelo, una guía clara en un mundo incierto y un propósito, ser una buena creación, digna de tu creador. Pero seamos honestos, y te pido que reflexiones íntimamente, ¿esa idea también te ha generado miedo? ¿La sensación de estar constantemente bajo evaluación? ¿El temor a no ser suficiente, a tener alguna imperfección, a ser una vasija defectuosa que podría ser descartada? ¿Qué pasaría si te dijera que esa idea de un Dios que te crea desde fuera, como un alfarero moldea una jarra, es la falsedad más grande y bien intencionada que te han transmitido? No es una mentira para dañarte, sino para volverte obediente, una historia sencilla para una verdad demasiado compleja. Hoy no buscaremos destruir tu fe, sino liberarla. Usaremos la perspectiva de Baruch Spinoza, un valiente filósofo, para romper cadenas de las que ni siquiera eras consciente. Quédate, porque lo que descubriremos no es una nueva religión, sino una nueva forma de vivir, una paz que quizás has buscado por décadas. Primero, comprendamos el engaño, la trampa de la creación. Nos presentaron un universo dividido en dos niveles. Arriba, en un trono, un ser perfecto, eterno y consciente, y abajo, nosotros, sus criaturas, separados y por debajo de él. Nuestra vida, entonces, se convierte en un esfuerzo desesperado por acortar esa distancia, por complacerle y ganar su aprobación, con la esperanza de ascender al final del camino. Esto suena lógico, pero es una prisión, una cárcel invisible. Si él está arriba y tú abajo, siempre serás el súbdito, el deudor, el niño que teme el castigo paterno. Tu valor no emana de ti, sino de su juicio, tu paz depende de su perdón. Vives con la mirada en el cielo, esperando una señal, temiendo un castigo, mientras la vida, la única que posees con certeza, la que sientes en tu ser, se te escapa. Este es el gran engaño, la ilusión de la separación. Y aquí es donde la historia toma un giro transformador. Aquí es donde Spinoza ilumina la oscuridad, revelando una verdad tan sencilla como revolucionaria. Spinoza observó el universo y afirmó: no hay dos niveles, no hay un arriba y un abajo, no hay un creador y una creación. Solo existe una única sustancia infinita, y todo lo que existe es parte de ella. Para Spinoza, Dios no es una entidad en el cielo, Dios es el cielo, las estrellas, el árbol que ves por la ventana, la tierra bajo tus pies, la gravedad que lo une todo, y tú. Piensa en esto, por favor, detente un instante y siéntelo. No eres una creación de Dios, tú eres una manifestación de Dios. No eres una pintura hecha por un artista, eres un fragmento del lienzo y la pintura que ha adquirido conciencia de sí mismo. Eres una ola en el océano infinito de la existencia. La ola no es algo que el océano crea, la ola es el océano expresándose de una forma única y temporal. ¿Acaso el océano juzga a sus olas? ¿Se molesta con ellas por ser demasiado grandes o pequeñas? No, simplemente son. Si comprendes esto, absolutamente todo cambia. El miedo al juicio se desvanece. ¿Quién podría juzgarte? ¿Una parte del universo juzgaría a otra? Es absurdo. La culpa por el pecado se transforma. El pecado ya no es ofender a un rey distante, es actuar en contra de tu propia naturaleza, en contra de la armonía del todo del que formas parte. Es como si la ola intentara ir contra la corriente del océano, la única que sufre es la propia ola. No hay castigo, solo consecuencias. La vida deja de ser un examen para acceder al paraíso. El paraíso es encontrar la paz en la vida que ya tienes. ¿Y la oración? La oración ya no es pedir favores a un ser externo. La oración más profunda es comprender. Estudiar cómo funciona una planta, maravillarte con una noche estrellada, entender tu propia mente, tus propias emociones. Eso es estudiar a Dios. Eso es comunicarse con lo divino de la forma más íntima posible. Duele, ¿verdad? Es una verdad incómoda, porque te quita las excusas. Ya no hay un diablo a quien culpar, ni un Dios a quien rogarle que te resuelva la vida.
De repente, el poder y la responsabilidad regresan a ti, y eso asusta. Pero es el primer día de tu verdadera libertad. Has pasado toda tu vida tratando de ser un buen hijo para un padre imaginado en el cielo. Y en el proceso, quizás olvidaste ser un buen amigo para ti mismo, aquí, en la tierra. Te enseñaron a cargar una pesada maleta llena de culpas, miedos y dogmas. Spinoza no te pide que la tires, te da la llave para que la abras y te des cuenta de que la mayoría de las cosas que contiene no son tuyas. Son creencias que te impusieron, como unos zapatos que te regalaron de niño y que ahora, de adulto, te aprietan, te hieren y no te permiten caminar en paz. Ha llegado el momento de quitártelos, de caminar descalzo, de sentir la tierra. No te pido que abandones tu espiritualidad. Al contrario, te pido que la hagas real, que la hagas tuya, que dejes de buscar a Dios fuera y comiences a reconocerlo dentro, en tu capacidad de razonar, en tu capacidad de amar, en cada respiración que tomas. Eres una pieza del universo que ha despertado. Un milagro. No necesitas ganarte el derecho a existir, tu existencia ya es la prueba de tu valor. Pero entonces, inevitablemente, surge una pregunta fría y lógica que amenaza con derribar esta hermosa idea. Si esta verdad es tan simple, tan liberadora, ¿por qué ha estado oculta? Si somos parte de Dios, ¿por qué nos enseñaron durante siglos a temerle? ¿Por qué construir una historia de separación, de juicio y de deuda? La respuesta no es un error teológico, es mucho más oscura, y te pido que me escuches con la mente abierta, porque vamos a tocar un punto sensible. No fue una mala interpretación, fue un diseño. La idea de un Dios al que hay que temer no nació de la revelación divina, nació de una necesidad muy terrenal, el control social. Piensa en ello. ¿Cómo mantienes unido a un pueblo, a una tribu, a un imperio? ¿Cómo te aseguras de que la gente siga las reglas, pague los impuestos y vaya a la guerra cuando se lo ordenas? Puedes hacerlo con ejércitos, con espadas, pero eso es costoso, agotador y genera rebeldes. Hay una forma mucho más económica, mucho más efectiva, una forma que hace que la gente se vigile a sí misma. Les das un vigilante invisible, un juez que lo ve todo, un rey cósmico que conoce tus pensamientos más secretos y que tiene el poder de castigarte, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Spinoza lo comprendió con una claridad que le costó el exilio. Vio que la superstición, y en especial el miedo a Dios, no es una cuestión de fe, es una cuestión de poder. A quien le interesa que tengas miedo es a cualquiera que quiera tener poder sobre ti. Un hombre o una mujer que entiende que es parte del universo, que su brújula moral reside en su propia razón y en su conexión con los demás, esa persona es libre. No necesita un intermediario que le diga que está bien o que está mal, no necesita un sacerdote que le perdone los pecados, no necesita un rey que le diga que su voluntad es la voluntad de Dios. Una persona libre es incontrolable. Pero una persona con miedo, una persona con miedo es la materia prima con la que se construyen los imperios. Una persona con miedo no piensa, obedece. Una persona con miedo no busca entender, busca refugio y entregará su libertad, su dinero y hasta su vida a quien le prometa protegerle del monstruo que ellos mismos han inventado. Mira la historia, la que has aprendido. ¿Cómo es el Dios del que nos hablan en muchas de las escrituras más antiguas? Es un Dios celoso, vengativo, un Dios que exige sacrificios de sangre, que envía plagas, que ahoga al mundo entero porque está decepcionado con su creación. Spinoza te haría una pregunta directa. ¿Ese es el comportamiento de una sustancia infinita, perfecta y eterna? ¿O es el reflejo de un líder tribal, de un déspota del desierto, proyectando sus propias pasiones y su necesidad de obediencia absoluta en el cielo? La respuesta es obvia. Crearon un Dios a su imagen y semejanza, a la imagen de un rey autoritario, y funcionó. Funcionó a la perfección. Piensa en la estructura que se erigió sobre esa idea. Es una obra maestra de la psicología del control. Primero, te convencen de que estás dañado de nacimiento, el pecado original. No has hecho nada, acabas de llegar al mundo, pero ya estás en deuda, ya eres culpable. Empiezas la carrera de la vida con un lastre atado al tobillo. ¿Quién puede liberarte de esa deuda? Solo ellos, la institución. Segundo, te presentan las reglas, cientos de ellas, complejas,
a menudo contradictorias, imposibles de seguir a la perfección. Esto es intencional, porque así se aseguran de que siempre fallarás. Siempre te sentirás culpable, y si te sientes culpable, siempre volverás a ellos en busca de perdón. Es un ciclo perfecto de dependencia. Y tercero, se posicionan como los únicos intermediarios, los únicos con conexión directa al juez. ¿Quieres hablar con Dios? Tienes que pasar por ellos. ¿Quieres su perdón? Ellos te lo administran. ¿Quieres asegurarte un buen lugar en la otra vida? Ellos te venden el boleto. La indulgencia fue la expresión más honesta y descarada de este sistema. Tu paz y tu salvación tienen un precio, y ellos son los cajeros. Este sistema no necesita muros de piedra. Los muros están en tu mente. El miedo a la excomunión, a ser expulsado de la comunidad, el miedo al infierno, son cadenas más fuertes que cualquier grillete de hierro. Y no creas que esto es solo historia antigua. Este tirano, este mecanismo de control, sigue vivo. Simplemente ha cambiado de apariencia. Lo ves en el político que sube a un estrado, invoca a Dios y te dice que odies al vecino, al inmigrante, al que piensa distinto, porque es la voluntad divina. Está usando tu miedo a Dios para alimentar su propio poder. Lo ves en el telepredicador que te promete la cura del cáncer o la prosperidad económica si le envías una ofrenda de fe. Está usando tu miedo a la enfermedad y a la pobreza y lo disfraza de espiritualidad. Te vende la esperanza, pero se queda con tu dinero. Incluso lo ves en nuestras propias familias y comunidades, cuando se usa la vergüenza, el que dirán, el eso es pecado, para controlar cómo vives, a quien amas, qué sueños persigues. Es el mismo mecanismo a pequeña escala, el miedo al juicio de los demás, que es un eco del miedo al juicio final. El objetivo siempre es el mismo, que no confíes en ti mismo, que no confíes en tu propia razón, que creas que, sin ellos, sin sus reglas, sin su guía, te perderías en el caos y la oscuridad. Pero Spinoza nos grita desde hace siglos que es exactamente al revés. La oscuridad es vivir con miedo. El caos es vivir a merced de las pasiones tristes que ellos mismos fomentan, la culpa, la vergüenza, el odio al otro. La verdadera luz es la razón. El verdadero orden es entender las leyes de la naturaleza y vivir en armonía con ellas. Liberarte de esto no te convierte en una mala persona, no te convierte en un ateo sin moral, te convierte en un adulto espiritual, un adulto que asume la responsabilidad de su propia vida. Que entiende que la moral no proviene de un libro de reglas dictado por el miedo, sino de una comprensión profunda de que hacer daño a otro es, en última instancia, hacerte daño a ti mismo, porque ambos son parte de la misma esencia. ¿Cómo se lucha contra un sistema tan antiguo y poderoso? No se lucha con violencia, se lucha con un acto silencioso y revolucionario, pensando por ti mismo. La próxima vez que escuches una orden, una prohibición, una amenaza en nombre de Dios, hazte una pregunta simple y directa. ¿Esto a quién beneficia? ¿Esta idea me hace más libre, más fuerte, más amoroso, más compasivo, o me hace más temeroso, más dependiente y más pequeño? La respuesta te mostrará el camino. Dejar de tenerle miedo a Dios es el acto de desobediencia más profundo, porque le estás diciendo a todos los que han usado ese miedo para controlarte, ya no tienen poder sobre mí, mi espiritualidad es mía, mi mente es mía, mi vida es mía. Te han hecho creer que eres una oveja perdida que necesita un pastor. La verdad es que siempre has sido el pastor. Es hora de dejar de buscar fuera el bastón que siempre has llevado dentro. Pero este sistema de control necesitaba un arma, un vehículo, un manual de operaciones que pareciera sagrado e incuestionable. Y lo encontraron en el lugar más ingenioso posible, en el libro que tú y yo tenemos en casa. Este viaje nos lleva ahora directamente al centro del laberinto, a la habitación más sagrada y quizás la más confusa de todas. Nos lleva a la Biblia. Te enseñaron que era la palabra de Dios, su manual de instrucciones para la humanidad. Una carta de amor escrita desde el cielo y enviada a la tierra. Y la has tratado con esa reverencia. Has buscado consuelo en sus salmos, guía en sus proverbios y esperanza en sus promesas. Pero hoy, con el coraje que has demostrado al llegar hasta aquí, te pido que te hagas la pregunta más difícil de todas. Una pregunta que puede sentirse como una traición, pero que en realidad es el mayor acto de fe en la verdad.
¿Es la Biblia el manual de instrucciones de Dios o es la operación psicológica más brillante y duradera de la historia? La respuesta, según un pensador como Spinoza, es que la pregunta tiene trampa. Porque no es una cosa o la otra. Es ambas. Y entender la diferencia es la clave final para tu liberación. Primero, respira hondo. No te pido que quemes tu Biblia. Te pido que la veas por primera vez. No como un libro, sino como lo que realmente es, una biblioteca. Una colección de textos escritos por docenas de autores a lo largo de más de 1000 años. Hombres diferentes, en épocas diferentes, con problemas diferentes y, lo más importante, con intenciones diferentes. No hay un autor. Hay muchos. No es una voz, es un coro. Y en ese coro hay voces que quieren liberarte. Y hay voces que quieren encadenarte. Empecemos por las cadenas. La parte de la operación psicológica. Imagina que eres un líder en la antigüedad. Tienes un pueblo de pastores, de agricultores, gente nómada y dividida. Necesitas unirlos. Necesitas darles una identidad. Necesitas que luchen juntos, que obedezcan las mismas leyes y que se sientan especiales, elegidos. ¿Cómo lo haces? Creas una historia, una narrativa épica y la atribuyes a Dios. Spinoza diría que gran parte del Antiguo Testamento no es teología, es política, es sociología, es la construcción de una nación. Piensa en la historia de Abraham, a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Siempre nos la han contado como la prueba de fe definitiva, pero mírala con otros ojos. ¿Qué mensaje le estás enviando al pueblo? El mensaje es que la obediencia a Dios, y por lo tanto a sus representantes en la tierra, es más importante que el amor a tu propio hijo. Es una lección de sumisión absoluta, incuestionable. Piensa en el libro del Levítico, cientos de leyes sobre qué comer, qué vestir, cómo lavarse, a quién desear. ¿Son caprichos de un Dios obsesionado con los detalles? ¿O son herramientas de control social? ¿Son una forma de crear cohesión, de diferenciar a nuestro pueblo de los demás? Es un pegamento social increíblemente poderoso. Es la constitución de un Estado teocrático. Y luego los profetas, hombres que hablaban en nombre de Dios. Cuando el pueblo se desviaba, cuando los reyes se volvían corruptos, la voz del profeta resonaba con amenazas de castigos divinos, sequías, plagas, invasiones. ¿Es siempre la voz de Dios? ¿O es a menudo la voz de una oposición política que usa la única herramienta que tiene para criticar al poder sin ser ejecutado? Culpar a los pecados del pueblo por una derrota militar es mucho más seguro que culpar a la mala estrategia del rey. ¿Te das cuenta de la genialidad de esta operación? Se crea un sistema donde las leyes no son humanas, por lo tanto, no se pueden debatir. La historia no es un relato, es un destino manifiesto. Y el poder no pertenece a los hombres, sino a Dios, aunque lo ejerzan los hombres. Es el sistema de control perfecto, porque el carcelero está en tu propia cabeza. Esa es la Biblia como operación psicológica. Un texto diseñado en gran parte para forjar una identidad, mantener el orden y justificar el poder. Pero aquí es donde se encuentra el verdadero milagro. El mensaje que los poderosos no querían que vieras. Porque dentro de esa misma biblioteca, entre los libros de leyes y las crónicas de guerra, se escondió la dinamita. Se escondieron voces de una libertad tan radical que si las hubieran entendido, las habrían quemado. La primera de esas voces es la del sabio del Eclesiastés. Un hombre que lo tuvo todo y al final declara, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, todo es humo, una persecución del viento. Este hombre, desde dentro del propio libro sagrado, te está diciendo, cuidado, el juego que te proponen, el de acumular méritos, riquezas o poder para agradar a Dios, es una ilusión, no funciona. Es la primera grieta en el muro de la obediencia. Es un filósofo existencialista infiltrado en el manual de instrucciones. Y luego llegó el rebelde principal, el liberador, Jesús de Nazaret. Hemos domesticado tanto su figura que se nos ha olvidado lo peligroso que fue. No vino a crear una nueva religión con más reglas, vino a demoler el sistema de control desde dentro.
Cada uno de sus actos importantes fue un ataque directo a la operación psicológica. Cuando dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros», estaba dinamitando la geografía del poder. El reino no está en el templo, no lo administran los sacerdotes, no está en un cielo lejano, está en tu propia conciencia. Le estaba devolviendo el poder a la gente. Cuando curaba en sábado, desafiando la ley sagrada, no lo hacía por provocar. Estaba diciendo, la compasión humana está por encima de cualquier regla divina. La vida es más importante que el dogma. Cuando se enfureció y volcó las mesas de los mercaderes en el templo, fue un ataque directo al corazón del sistema. El templo se había convertido en un negocio, un lugar donde se comerciaba con el perdón y la salvación, y él lo denunció. Y su enseñanza más radical, ama a tu enemigo. Esto no es un simple consejo moral, es una bomba atómica contra la mentalidad tribal del nosotros contra ellos, sobre la que se construyen todas las naciones y todos los imperios. Si amas a tu enemigo, ya no puedes ir a la guerra en nombre de Dios. El sistema se colapsa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo una figura tan liberadora se convirtió en la cabeza de una nueva institución de control, a menudo más rígida que la anterior? Ahí está la segunda parte de la operación psicológica, la más sutil. Las generaciones que le siguieron tomaron su mensaje de libertad radical y lo volvieron a empaquetar. Lo codificaron. Crearon nuevos dogmas, nuevas reglas, nuevas jerarquías. Convirtieron al rebelde en un rey. Convirtieron su mensaje de empoderamiento interno en una nueva promesa de salvación externa. Resaltaron las partes de la Biblia que hablaban de obediencia y dejaron en la sombra las que hablaban de libertad. Te enseñaron a adorar al hombre, pero se aseguraron de que no siguiera su ejemplo de desobediencia radical. Así que no, la Biblia no es un simple manual de Dios, es un campo de batalla. Un campo de batalla entre la voz del poder y la voz de la libertad. Entre la que te dice, obedece y teme, y la que te susurra, entiende y sé libre. Tu trabajo, como adulto espiritual, no es creerla ciegamente, ni tampoco rechazarla por completo. Tu trabajo es aprender a leerla, aprender a escuchar el coro y distinguir las voces, reconocer cuando te habla un rey que busca súbditos y cuando te habla un sabio que busca compañeros de camino. Eres el arqueólogo de tu propia fe, y en ese texto antiguo hay fósiles de miedo y control, pero también hay diamantes de una verdad liberadora que brillan con una luz cegadora. Tienes que estar dispuesto a excavar, a ensuciarte las manos y a decidir por ti mismo qué es un hueso y qué es una joya. Esto te devuelve una dignidad inmensa. Ya no eres un lector pasivo, eres un intérprete activo. El texto no te define a ti, tú le das sentido al texto. Hemos excavado en la institución, hemos excavado en el libro, pero nos queda un lugar por mirar, el más importante, porque toda esta operación psicológica, todas estas historias de control, no funcionarían si no hubiera algo dentro de nosotros que estuviera dispuesto a creerlas. Y ahora, ese nuevo par de ojos, los vamos a girar, los vamos a apartar del libro, del templo, del cielo, y los vamos a dirigir hacia el lugar más aterrador y revelador de todos, hacia tu propio reflejo. Porque hemos llegado a la pregunta fundamental, a la que sostiene o derrumba todo el edificio. Una frase que has escuchado 1000 veces, una idea que te ha definido desde la cuna, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Te dijeron que eras una copia imperfecta de un original perfecto, un eco de una voz divina. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si la frase siempre ha estado invertida? ¿Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿O hemos sido nosotros los que hemos creado a Dios a la nuestra? Te propongo un viaje, no a un lugar sagrado, sino al interior de tu propia mente, porque la prueba definitiva de que hemos creado a Dios a nuestra imagen no está en un texto antiguo. Está viva, late dentro de ti, el Dios en el que crees, el que sientes en tus entrañas cuando nadie te ve. Ese Dios es un espejo, es el espejo psicológico más honesto que existe y te ha estado reflejando tus miedos y deseos más profundos durante toda tu vida. Vamos a mirar juntos ese espejo, con valentía. Primero, piensa en el Dios del miedo, el que nace de nuestras ansiedades. Si eres una persona que le teme al caos, que necesita orden y estructura para sentir seguridad, ¿cómo será tu Dios? Será un legislador obsesivo,
un arquitecto cósmico que ha dictado reglas para cada aspecto de la existencia, un ser que castiga duramente a quien se desvía de la norma, porque tu mayor miedo es el desvío. Tu Dios es un reflejo de tu necesidad de control. Si eres alguien que carga con una profunda sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura, ¿cómo será tu Dios? Será un juez severo, un contable celestial que lleva un registro minucioso de cada uno de tus fallos y que rara vez anota tus aciertos, un padre al que es imposible complacer, porque en el fondo tú no puedes complacerte a ti mismo. ¿Qué ocurriría si te revelara que esta concepción de un Dios creador externo, semejante a un alfarero que da forma a una vasija, es la mentira más grande y, paradójicamente, la más piadosa que se te ha contado? No una falsedad concebida para dañarte, sino para asegurar tu obediencia, una narración simplificada para una verdad que trasciende la comprensión ordinaria. Nuestro propósito hoy no es desmantelar tu fe, sino liberarla. Nos apoyaremos en la audaz visión de Baruch Spinoza para desatar las cadenas de las que quizás no eras consciente. Permanece atento, porque lo que estamos a punto de desvelar no es una nueva doctrina religiosa, sino una renovada manera de habitar el mundo, una paz que anhelas encontrar desde hace décadas. El punto de partida es comprender la trampa fundamental, la de la creación. Nos fue presentado un universo estratificado, con un ser perfecto, eterno y consciente en lo alto de un trono, y nosotros, sus criaturas, en la parte inferior, separados e inferiores a él. Nuestra existencia, bajo esta premisa, se convierte en un esfuerzo incesante y a menudo desesperado por franquear esa distancia, por agradarle y obtener su aprobación, con la esperanza de ser admitidos nuevamente en su presencia al final de nuestro camino. Aunque esta lógica pueda parecer impecable, constituye una cárcel invisible. Si él reside en las alturas y tú en la base, siempre serás el súbdito, el deudor, el niño que vive bajo la sombra de la reprimenda paterna. Tu valía no emana de tu ser, sino de su juicio, tu serenidad depende de su perdón. Vives con la mirada fija en el cielo, esperando una señal, temiendo un castigo, mientras la única vida que posees con certeza, aquella que sientes en cada fibra de tu ser, se escurre entre tus dedos. Este es el gran engaño, la ilusión de la separación. Y es en este punto donde la narrativa experimenta una transformación radical. Es aquí donde Spinoza enciende una luz en la oscuridad, revelando una verdad tan sencilla como revolucionaria. Spinoza contempló el universo y afirmó que no existen dos planos, ni un arriba y un abajo, ni un creador y una creación. Solo hay una entidad, una sustancia infinita y singular, de la cual todo lo existente forma parte. Para Spinoza, Dios no es una persona distante en el cielo, Dios es el cielo mismo, y las estrellas, y el árbol que vislumbras por tu ventana, y la tierra bajo tus pies, y la fuerza gravitacional que lo mantiene todo unido, y sí, tú. Detente un momento, por favor, y permite que esta idea se asiente en tu interior. Tú no eres meramente una creación de Dios, tú eres una manifestación de Dios. No eres una obra pictórica elaborada por un artista, eres una porción del lienzo y de la pintura que ha alcanzado la autoconciencia. Eres una ola en el océano ilimitado de la existencia. La ola no es algo que el océano produce como una entidad separada, la ola es el océano mismo, expresándose de una manera singular y efímera. ¿Acaso el océano juzga a sus olas? ¿Se enfurece con ellas por su tamaño o su insignificancia? No, simplemente son. Cuando asimilas esta verdad, todo se altera, absolutamente todo. El miedo al juicio se disipa. ¿Quién te juzgará? ¿Una fracción del universo juzgará a otra? Es absurdo. La culpa por el pecado se transfigura. El pecado deja de ser una ofensa a un monarca distante, se convierte en una acción contraria a tu propia naturaleza, en una disrupción de la armonía del todo del que eres una parte integral. Es comparable a una ola que intenta oponerse a la corriente del océano, la única que padece es la propia ola. No hay castigo, solo consecuencias. La vida deja de ser una prueba para acceder a un paraíso. El paraíso se encuentra en la paz que ya experimentas en la vida. Y la oración ya no es un acto de implorar favores a una entidad externa. La oración más profunda es la comprensión. Estudiar el funcionamiento de una planta, maravillarse ante una noche estrellada, indagar en tu propia mente y tus emociones. Eso es estudiar a Dios.
Eso es comunicarse con lo divino de la manera más íntima posible. Esta verdad, sin embargo, puede ser dolorosa, una verdad incómoda, porque te despoja de excusas. Ya no hay un diablo a quien culpar, ni un Dios a quien rogarle que resuelva tus problemas. De pronto, el poder y la responsabilidad recaen sobre ti, y esto puede ser aterrador. Pero es el amanecer de tu verdadera libertad. Has dedicado toda tu vida a intentar ser un buen hijo para un Padre Celestial que fue una construcción de tu imaginación. En este proceso, quizás olvidaste la importancia de ser un buen compañero para ti mismo, aquí en la tierra. Te impusieron la carga de una pesada maleta repleta de culpas, miedos y dogmas. Spinoza no te exhorta a desecharla, más bien, te ofrece la llave para abrirla y descubrir que la mayoría de su contenido no te pertenece. Son creencias que te fueron inculcadas, como unos zapatos que te regalaron en la infancia y que ahora, en la adultez, te oprimen, te hieren y te impiden caminar en paz. Ha llegado el momento de descalzarte, de sentir la tierra bajo tus pies. No te pido que abandones tu espiritualidad, al contrario, te insto a hacerla auténtica, a hacerla tuya. Deja de buscar a Dios fuera y comienza a reconocerlo en tu interior, en tu capacidad de razonar, en tu facultad de amar, en cada aliento que tomas. Eres una porción del universo que ha despertado. Un milagro. No necesitas ganarte el derecho a existir, tu existencia misma es la prueba irrefutable de tu valor. Sin embargo, surge una pregunta ineludible, una cuestión fría y lógica que amenaza con desmoronar esta hermosa concepción. Si esta verdad es tan directa y liberadora, ¿por qué ha permanecido oculta? Si somos intrínsecamente parte de Dios, ¿por qué se nos educó durante siglos para temerle? ¿Por qué se construyó una narrativa de separación, juicio y deuda? La respuesta no reside en una equivocación teológica, sino en algo mucho más sombrío, y te ruego que escuches con una mente abierta, pues tocaremos un punto sensible. No fue un malentendido, fue un diseño deliberado. La noción de un Dios al que se debe temer no emergió de la revelación divina, nació de una necesidad muy terrenal, el control social. Reflexiona sobre ello. ¿Cómo se mantiene cohesionado un pueblo, una tribu, un imperio? ¿Cómo se garantiza que la gente acate las reglas, pague los tributos y marche a la guerra cuando se le ordena? Se puede lograr mediante ejércitos y espadas, pero eso es costoso, extenuante y genera revueltas. Existe un método mucho más económico y efectivo, uno que induce a las personas a vigilarse a sí mismas. Se les dota de un vigilante invisible, un juez omnisciente, un rey cósmico que conoce hasta sus pensamientos más íntimos y que posee el poder de castigarlos, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Spinoza, con una lucidez que le valió el exilio, percibió que la superstición, y en particular el miedo a Dios, no es una cuestión de fe, sino de poder. Aquellos interesados en ejercer control sobre ti son quienes se benefician de tu temor. Una persona que comprende que forma parte del universo, que su brújula moral reside en su propia razón y en su conexión con los demás, es una persona libre. No requiere de intermediarios que le dicten lo correcto o incorrecto, ni de sacerdotes que le otorguen el perdón, ni de reyes que le impongan su voluntad como si fuera divina. Una persona libre es incontrolable. Sin embargo, una persona atemorizada es la materia prima de la que se erigen los imperios. Una persona con miedo no razona, obedece. No busca comprender, busca refugio y entregará su libertad, su patrimonio e incluso su vida a quien le prometa protección del monstruo que ellos mismos han inventado. Observa la historia que te han enseñado. ¿Cómo es el Dios descrito en muchas de las escrituras más antiguas? Es un Dios celoso, vengativo, que exige sacrificios de sangre, envía plagas, y anega al mundo entero por su desilusión con la creación. Spinoza te interpelaría directamente. ¿Es este el comportamiento de una sustancia infinita, perfecta y eterna? ¿O es más bien el reflejo de un líder tribal, de un déspota del desierto, proyectando sus propias pasiones y su necesidad de obediencia absoluta en el ámbito celestial? La respuesta es evidente. Crearon un Dios a su propia imagen y semejanza, a la imagen de un rey autoritario, y el sistema funcionó. Funcionó a la perfección. Considera la estructura que se edificó sobre esta premisa. Es una obra maestra de la psicología del control. Primero,
Te persuaden de que estás inherentemente roto, que tienes un pecado original. Sin haber hecho nada, apenas al nacer, ya estás en deuda, ya eres culpable. Inicias la carrera de la vida con un lastre atado al tobillo. ¿Quién puede liberarte de esta deuda? Solo ellos, la institución. Segundo, te presentan un sinfín de reglas, complejas, a menudo contradictorias, imposibles de seguir a la perfección. Esto es intencional, pues así garantizan que siempre fallarás. Siempre te sentirás culpable, y la culpa te impulsará a regresar a ellos en busca de perdón. Es un ciclo de dependencia perfecto. Y tercero, se autoproclaman los únicos intermediarios, los únicos con línea directa al juez supremo. ¿Deseas comunicarte con Dios? Debes pasar por ellos. ¿Buscas su perdón? Ellos lo administran. ¿Quieres asegurar un lugar privilegiado en la otra vida? Ellos te venden el pasaje. La venta de indulgencias fue la expresión más descarada y honesta de este sistema. Tu paz y tu salvación tienen un precio, y ellos son los cobradores. Este sistema no requiere muros de piedra, los muros se erigen en tu propia mente. El miedo a la excomunión, a ser expulsado de la comunidad, el pavor al infierno. Estas son cadenas más resistentes que cualquier grillete de hierro. Y no creas que esto es meramente un vestigio del pasado. Este mecanismo tiránico de control sigue vigente, aunque haya mutado su apariencia. Lo observamos en el político que, subido a un estrado, invoca a Dios para incitar al odio hacia el vecino, el inmigrante, el que piensa diferente, justificándolo como voluntad divina. Está instrumentalizando tu miedo a Dios para alimentar su propio poder. Lo vemos en el telepredicador que promete curas milagrosas para el cáncer o prosperidad económica a cambio de una ofrenda de fe. Está explotando tu miedo a la enfermedad y a la pobreza, disfrazándolo de espiritualidad, vendiéndote una esperanza mientras se apropia de tu dinero. Incluso lo apreciamos en nuestras propias familias y comunidades, cuando la vergüenza, el que dirán o la acusación de pecado son utilizados para dictar cómo vives, a quién amas o qué sueños persigues. Es el mismo mecanismo a pequeña escala, el miedo al juicio ajeno, un eco del miedo al juicio final. El objetivo es siempre el mismo, que no confíes en ti mismo, que no confíes en tu propia razón, que creas que, sin su guía y sus normas, te hundirías en el caos y la oscuridad. Pero Spinoza nos ha gritado a través de los siglos que la verdad es justamente lo opuesto. La oscuridad reside en vivir con miedo. El caos es someterse a las pasiones tristes que ellos mismos fomentan, la culpa, la vergüenza, el odio hacia el otro. La verdadera luz es la razón. El verdadero orden es comprender las leyes de la naturaleza y vivir en armonía con ellas. Liberarte de este yugo no te convierte en una persona malvada, ni en un ateo sin moralidad. Te transforma en un adulto espiritual, alguien que asume la responsabilidad de su propia vida. Que comprende que la moralidad no emana de un compendio de reglas dictadas por el miedo, sino de una profunda convicción de que infligir daño a otro es, en última instancia, infligirte daño a ti mismo, porque ambos son parte de la misma realidad. ¿Cómo se combate un sistema tan ancestral y formidable? No con violencia, sino con un acto silencioso y revolucionario, pensando por ti mismo. La próxima vez que escuches una orden, una prohibición o una amenaza en nombre de Dios, hazte una pregunta simple y directa. ¿A quién beneficia esto? ¿Esta idea me otorga mayor libertad, fortaleza, amor y compasión, o me infunde más temor, dependencia y me disminuye? La respuesta te señalará el camino. Dejar de temer a Dios es el acto de desobediencia más profundo, porque al hacerlo, les estás diciendo a todos los que han utilizado ese miedo para controlarte, ya no tienen poder sobre mí, mi espiritualidad es mía, mi mente es mía, mi vida es mía. Te han hecho creer que eres una oveja descarriada que necesita un pastor. La verdad es que siempre has sido el pastor. Es hora de dejar de buscar fuera el cayado que siempre ha residido en tu interior. Pero este sistema de control requería un arma, un vehículo, un manual de operaciones que pareciera sagrado e incuestionable. Y lo hallaron en el lugar más ingenioso posible, el libro que tú y yo tenemos en casa. Este viaje nos conduce ahora directamente al corazón del laberinto, a la estancia más sagrada y quizás más enigmática de todas. Nos lleva a la Biblia. Te enseñaron que era la palabra de Dios,
su manual de instrucciones para la humanidad. Una epístola de amor escrita desde el cielo y enviada a la tierra. Y la has tratado con esa reverencia. Has hallado consuelo en sus salmos, orientación en sus proverbios y esperanza en sus promesas. Pero hoy, con la audacia que has demostrado al llegar hasta este punto, te pido que te plantees la pregunta más difícil de todas. Una pregunta que podría sentirse como una traición, pero que en realidad es el acto de fe más grande en la verdad. ¿Es la Biblia el manual de instrucciones de Dios o es la operación psicológica más brillante y duradera de la historia? La respuesta, según un pensador como Spinoza, es que la pregunta en sí misma es una trampa, porque no es una u otra cosa. Es ambas. Y comprender esta distinción es la clave final para tu liberación. Primero, respira profundamente. No te estoy pidiendo que quemes tu Biblia. Te pido que la percibas por primera vez. No como un libro, sino como lo que verdaderamente es, una biblioteca. Una colección de textos redactados por decenas de autores a lo largo de más de 1000 años. Hombres distintos, en épocas diversas, con problemas variados y, lo más crucial, con intenciones diferentes. No hay un único autor, hay muchos. No es una sola voz, es un coro. Y en ese coro, hay voces que buscan liberarte y voces que desean encadenarte. Comencemos por las cadenas, por la faceta de la operación psicológica. Imagina que eres un líder en la antigüedad. Tienes un pueblo de pastores, agricultores, gente nómada y fragmentada. Necesitas unirlos. Necesitas otorgarles una identidad. Necesitas que luchen juntos, que obedezcan las mismas leyes y que se sientan especiales, elegidos. ¿Cómo lo logras? Creas una historia épica, una narrativa, y la atribuyes a Dios. Spinoza argumentaría que gran parte del Antiguo Testamento no es teología, es política, sociología, la construcción de una nación. Piensa en la historia de Abraham, a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Siempre nos ha sido presentada como la prueba de fe definitiva, pero obsérvala con otros ojos. ¿Qué mensaje se transmite al pueblo? El mensaje es que la obediencia a Dios, y por ende a sus representantes terrenales, es más importante que el amor a tu propio hijo. Es una lección de sumisión absoluta e incuestionable. Reflexiona sobre el libro del Levítico, con sus cientos de leyes sobre alimentación, vestimenta, higiene, deseos. ¿Son caprichos de un Dios obsesionado con los detalles? ¿O son herramientas de control social? ¿Son una forma de forjar cohesión, de diferenciar a nuestro pueblo de los otros? Es un aglutinante social increíblemente potente. Es la constitución de un Estado teocrático. Y luego, los profetas, hombres que hablaban en nombre de Dios. Cuando el pueblo se desviaba, cuando los reyes se corrompían, la voz del profeta resonaba con amenazas de castigos divinos, sequías, plagas, invasiones. ¿Es siempre la voz de Dios? ¿O es a menudo la voz de una oposición política que utiliza la única herramienta disponible para criticar al poder sin ser ejecutada? Culpar a los pecados del pueblo por una derrota militar es mucho más seguro que culpar a la mala estrategia del rey. ¿Comprendes la genialidad de esta operación? Se instaura un sistema donde las leyes no son humanas, y por lo tanto no pueden ser cuestionadas. La historia no es un mero relato, es un destino manifiesto. Y el poder no recae en los hombres, sino en Dios, aunque sean los hombres quienes lo ejerzan. Es el sistema de control perfecto, porque el carcelero reside en tu propia mente. Esa es la Biblia como operación psicológica, un texto diseñado en gran parte para forjar una identidad, mantener el orden y justificar el poder. Pero es aquí, precisamente aquí, donde se halla el verdadero milagro, el mensaje que los poderosos no querían que vieras. Porque dentro de esa misma biblioteca, entre los libros de leyes y las crónicas de guerra, se ocultó la dinamita. Se escondieron voces de una libertad tan radical que, si hubieran sido comprendidas, habrían sido erradicadas. La primera de estas voces es la del sabio en Eclesiastés. Un hombre que, habiéndolo poseído todo, al final declara, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, todo es efímero, una persecución del viento. Este hombre, desde las entrañas del propio libro sagrado, te advierte, cuidado,
El juego propuesto de acumular méritos, riquezas o poder para complacer a Dios es una ilusión que no funciona. Es la primera fisura en el muro de la obediencia. Es un filósofo existencialista infiltrado en el manual de instrucciones. Y luego, irrumpió el rebelde por excelencia, el liberador, Jesús de Nazaret. Hemos domesticado tanto su figura que hemos olvidado cuán peligroso fue en su tiempo. No vino a fundar una nueva religión con más reglas, vino a demoler el sistema de control desde dentro. Cada uno de sus actos significativos fue un ataque directo a la operación psicológica. Cuando proclamó, «El reino de Dios está dentro de vosotros», estaba dinamitando la geografía del poder. El reino no reside en el templo, no lo administran los sacerdotes, no se encuentra en un cielo distante, reside en tu propia conciencia. Estaba devolviendo el poder a la gente. Cuando sanaba en sábado, desafiando la ley sagrada, no lo hacía por provocación. Estaba afirmando que la compasión humana está por encima de cualquier regla divina. La vida es más valiosa que el dogma. Cuando, enfurecido, volcó las mesas de los mercaderes en el templo, fue un ataque frontal al corazón del sistema. El templo se había transformado en un negocio, un lugar donde se traficaba con el perdón y la salvación, y él lo denunció con vehemencia. Y su enseñanza más radical, ama a tu enemigo. Esto no es un mero consejo moral, es una bomba atómica contra la mentalidad tribal del nosotros contra ellos, sobre la cual se erigen todas las naciones y todos los imperios. Si amas a tu enemigo, ya no puedes ir a la guerra en nombre de Dios. El sistema se desmorona. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo una figura tan liberadora se convirtió en la cabeza de una nueva institución de control, a menudo más rígida que la precedente? Aquí reside la segunda parte de la operación psicológica, la más sutil. Las generaciones posteriores tomaron su mensaje de libertad radical y lo reempaquetaron. Lo codificaron. Crearon nuevos dogmas, nuevas reglas, nuevas jerarquías. Convirtieron al rebelde en un rey. Transformaron su mensaje de empoderamiento interno en una nueva promesa de salvación externa. Resaltaron las secciones de la Biblia que hablaban de obediencia y relegaron a la sombra las que proclamaban la libertad. Te enseñaron a adorar al hombre, pero se aseguraron de que no siguiera su ejemplo de desobediencia radical. Así que no, la Biblia no es un simple manual divino, es un campo de batalla. Un campo de batalla entre la voz del poder y la voz de la libertad. Entre la voz que te ordena obedecer y temer, y la que te susurra que comprendas y seas libre. Tu tarea, como adulto espiritual, no es creerla ciegamente ni rechazarla por completo. Tu tarea es aprender a leerla, a discernir las voces en el coro, a reconocer cuando te habla un rey que busca súbditos y cuando te habla un sabio que busca compañeros de camino. Eres el arqueólogo de tu propia fe, y en ese texto milenario yacen fósiles de miedo y control, pero también diamantes de una verdad liberadora que brillan con una luz cegadora. Debes estar dispuesto a excavar, a ensuciarte las manos y a decidir por ti mismo que es un simple hueso y que es una joya. Esto te restituye una dignidad inmensa. Ya no eres un lector pasivo, eres un intérprete activo. El texto no te define a ti, tú le otorgas sentido al texto. Hemos explorado la institución, hemos examinado el libro, pero nos queda un último lugar por escudriñar, el más crucial de todos. Porque toda esta compleja operación psicológica, todas estas narrativas de control, no surtirían efecto si no existiera algo dentro de nosotros que estuviera dispuesto a creerlas. Y ahora, esa nueva perspectiva, esos ojos recién abiertos, los vamos a desviar del libro, del templo, del cielo, y los dirigiremos hacia el lugar más sobrecogedor y revelador, hacia tu propio reflejo. Hemos llegado a la pregunta fundamental, aquella que sostiene o derrumba todo el edificio. Una frase que has escuchado miles de veces, una idea que te ha definido desde la cuna, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Te inculcaron que eras una copia imperfecta de un original perfecto, un eco de una voz divina. Pero, ¿y si es a la inversa? ¿Y si la frase siempre ha estado invertida? ¿Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿O hemos sido nosotros quienes hemos creado a Dios a la nuestra? Te invito a un viaje, no a un sitio sagrado, sino al interior de tu propia mente, porque la prueba definitiva de que hemos creado a Dios a nuestra imagen no se encuentra en un texto antiguo.
Está viva, late en tu interior, el Dios en el que crees, el que sientes en lo más profundo de tu ser cuando nadie te observa. Ese Dios es un espejo, el espejo psicológico más honesto que existe, y ha estado reflejando tus miedos y anhelos más recónditos a lo largo de toda tu vida. Observemos juntos ese espejo, con valentía. Primero, considera el Dios del miedo, aquel que nace de nuestras ansiedades. Si eres una persona que teme el caos, que necesita orden y estructura para sentirse segura, ¿cómo será tu Dios? Será un legislador obsesivo, un arquitecto cósmico que ha dictado reglas para cada aspecto de la existencia, un ser que castiga severamente a quien se desvía de la norma, porque tu mayor miedo es la desviación. Tu Dios es un reflejo de tu propia necesidad de control. Si eres alguien que carga con una profunda sensación de insuficiencia, de no estar a la altura, ¿cómo será tu Dios? Será un juez severo, un contable celestial que lleva un registro minucioso de cada uno de tus errores y que rara vez anota tus aciertos, un padre al que es imposible complacer, porque en el fondo tú no puedes complacerte a ti mismo.